Eh, pues los hemos invitado en la tarde de hoy a discutir dos o tres temas que están sobre la mesa y que pues son fundamentales para nosotros los trabajadores. Se trata de la realidad, ya la Junta de Control Fiscal es una realidad y nos gustaría hacer un acercamiento desde la perspectiva de los trabajadores sobre esa nueva realidad que hay en el país. ¿Por quién comienzo? ¿Quiera? ¿Puedo empezar? Pues vamos a darle el privilegio a doña Eva. Sí, pues le agradecemos primero que nos den este espacio. Como grupos magisteriales, nosotros ante este nuevo escenario que está atravesando lamentablemente nuestro país, pues tenemos que visualizarlo, ¿verdad? En general de todos los trabajadores, porque esto va a ser un impacto enorme para la pérdida de beneficios y de derechos adquiridos que van a tener los trabajadores y las trabajadoras. Pero en el área de la educación, pues nosotros estamos tratando de trasladarnos a las experiencias que se han tenido en otros estados, donde lamentablemente cuando se impone una junta de control fiscal, de los beneficios que más se afectan es del área de la educación en términos de la reducción de empleados que laboran en el Departamento de Educación y de la pérdida de beneficios en los servicios de retiro. Así que ese escenario, pues nosotros nos parece que lamentablemente se va a trasladar aquí y que nos pone en una posición un tanto difícil, porque tenemos que reconocer que aquí el gobierno, las personas que han mal utilizado y malversado los fondos públicos, pues están organizados lamentablemente porque ellos trabajan a favor de ellos, pero nosotros los trabajadores y las trabajadoras tenemos que tender puentes de unidad para hacer lo que tengamos que hacer, porque el momento amerita que se arrecie la lucha, que se organice la resistencia, y hay una palabra que no nos la podemos quitar de nuestras mentes, que es la desobediencia civil, para realmente lograr que esa Junta de Control Fiscal no afecte tanto a los trabajadores y las trabajadoras y a los sectores más marginados de este país. Antes de continuar con otro compañero, Evas, de la misma manera que ha señalado que empiezan ustedes como maestros a examinar cómo se ha tratado a los trabajadores de la educación en los otros lugares donde se ha implantado juntas de esta naturaleza, también nos gustaría saber si han examinado qué acciones tomaron los profesores o el personal educativo en esos lugares para estructurar su defensa ante las medidas de la Junta. Mira, son medidas que lamentablemente ya aquí previo a la imposición de la Junta de Control Fiscal ya se están implementando aquí, que es el cierre de escuelas, la eliminación de plazas, la declaración de una gran cantidad de maestros y maestras excedentes y la reducción de los beneficios de los sistemas de retiro. Básicamente, y entonces han estado implementando una reforma, una supuesta reforma educativa, que en términos generales no es ningún tipo de reforma educativa, sino que es una manera de achicar supuestamente el Departamento de Educación, porque ellos entienden que hay una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores que no son necesarios, y han planteado un tipo de reestructuración, que es básicamente lo que ha estado implementando el Departamento de Educación en este último año, prácticamente. Y entonces, ante esas medidas, yo creo que debemos hacer lo que se hace casi siempre en los otros lugares donde se han tomado medidas como esas, pues organizar las movilizaciones, organizar la resistencia. Lo que hemos estado haciendo en el país, los grupos magisteriales y los grupos de trabajadores y trabajadoras, pues aquí cada vez que se ha anunciado cierre de escuelas, nosotros hemos estado ahí presentes junto a las comunidades escolares, tratando de movilizarlos para evitar que se cierren las escuelas. Ahora mismo se ha anunciado que para este próximo curso escolar va a empezar con 19 planteles menos,
y que hay varias docenas adicionales que se van a reestructurar, pero la reestructuración, eso implica que se van a eliminar adicionales, porque cuando tú reestructuras toda escuela, una de ellas la eliminas. Por eso la palabra reestructuración hasta el presente en nuestro país no tiene otro significado que eliminación de. Esa ha sido la realidad. Hablan de reestructuración de departamentos en una agencia y lo que quieren decir es que se van a eliminar departamentos. Hablan de reestructuración en cualquier comunidad y lo que se van a eliminar es servicios o facilidades. Esa es la realidad que se ha confrontado en el país. Dentro de esa llamada reforma, el señor Batia, el senador Batia, trató a última hora de colar su proyecto de reestructuración del Departamento de Educación y de la educación en el país. Lo trató de acomodar dentro de otra legislación que se estaba considerando. La movilización de los maestros, aun cuando estaban en periodo de vacaciones, fue rápida y eficaz. Ciertamente es un logro, desde nuestra perspectiva es un logro que eso se haya podido hacer. Es importante desde nuestra perspectiva que se comunique cómo lo lograron los maestros, cómo lo pudieron hacer para que otros trabajadores que se vean en situaciones similares aprendamos de la experiencia. Bueno, mira, aquí es bien importante que, ¿verdad?, el elemento de que la gente esté preparada para cuando esto ocurra, tiene que estar presente. Aquí hubo una campaña muy amplia de educación al magisterio. Yo creo que no pasaba prácticamente un día ni por las redes, ni cuando visitábamos escuelas o cuando nos reuníamos, que tocábamos siempre ese proyecto 1456 del senador Batia, que era nefasto para la escuela y que implicaba a grandes rasgos lo que es la privatización de las escuelas. De modo que esa campaña se mantuvo prácticamente permanente con el magisterio. Esa era nuestra conversación casi del diario. Por otro lado, pues mantuvimos muy buena comunicación en la legislatura, porque nos manteníamos al día de los proyectos, de cómo se iban dando, y en la creación, para mí, que un elemento muy importante fue la creación del Frente Amplio en defensa de la escuela pública. Yo creo que cuando se tienden puentes y donde se echa el protagonismo a un lado, en defensa de lo que en derecho le corresponde al magisterio, le corresponde a la juventud y a la niñez puertorriqueña, yo creo que eso es importante. Y obviamente la presencia. Yo creo que inmediatamente que nosotros nos enteramos de que a través del proyecto 1032 el senador Batia baja con un proyecto sustitutivo, que el proyecto 1032 era el proyecto del plan decenal, que independientemente de nosotros como grupo magisterial Educamos, teníamos diferencias también con el plan decenal, pero ciertamente era un proyecto que tenía prácticamente el apoyo de más de un 90% de las personas que fueron a deponer. Y eso pues es algo que uno no lo puede descartar, cuando el proyecto de Batia fue todo lo contrario. Tenía más del 90% de oposición. Y de manera maquiavélica el senador coloca casi un copy-paste, y era línea por línea. Es la desfachatez más grande que hemos visto. Él coloca su proyecto totalmente dentro del proyecto 1032. Y a mí me parece que eso fue lo que lo abocó al fracaso realmente, porque él creería que nosotros le íbamos a creer el cuento de lo bueno que él era hacia la defensa de la escuela. Y nosotros tuvimos la oportunidad, yo el sábado en la noche estuve allí cuando lo aprobaron el proyecto sustitutivo, y nos dimos a la tarea de rapidito revisar línea por línea. Y era una cosa vergonzosa cómo ese senador vació todo su proyecto en el otro para tratar de colarlo, tratando de abusar, ¿verdad?, y de creer que no teníamos la debida inteligencia para darnos cuenta. Así que parte de eso fue, yo creo que una de las estrategias. Obviamente tuvimos
unas escaramuzas allí en el Capitolio, porque ellos se Una dieron vez más cuenta. volvieron a cerrarse las puertas. Se cerraron las puertas donde dijeron que la Casa de las Leyes estaba abierta para el pueblo, y otra vez atropellaron al magisterio puertorriqueño. La vez anterior con el proyecto la ley 160, que era la ley de retiro para maestros, no nos metieron la policía directamente a darnos palos, pero nos dejaron más de 2 horas bajo el sol en espera, y de la gran mayoría no los dejaron entrar al hemiciclo, y en esta ocasión decidieron que representábamos un problema de seguridad y no nos querían dejar entrar. Lo interesante, como dice la compañera de Bayala, es que eso ocurre el último día de sesiones. Correcto. Que por lo regular eso no es la práctica más adecuada y mucho menos democrática, porque lo que hizo en efecto es colocar 2 proyectos, uno que había consenso, uno que era rechazado, en una misma medida. El resultado destruyó totalmente lo bueno que tenía el plan decenal, que era sentar en una mesa a los diferentes componentes del Departamento de Educación para establecer unas bases mínimas de consenso de lo que debe ser la educación pública en Puerto Rico. Eso fue lo que hizo el presidente del Senado. Puerto Rico no lo sabe. Destruyó lo mejor que había. Yo estoy de acuerdo con Eva, todavía le faltaban elementos importantes, pero de toda la legislación en términos de transformación educativa radicada, este cuatrienio era lo mejor. Y lo acabó de destruir con colocarle el dispositivo que nadie quería, que era el 1456, en la medida de consenso. Y eso es bueno que Puerto Rico lo sepa. Aparte, la práctica de cerrar las puertas de la legislatura a los constituyentes es una práctica anticonstitucional, de la peor calaña antidemocrática, porque se supone que las vistas son abiertas y públicas. Exacto, ellos querían dejar entrar a todo el mundo menos al magisterio, y eso fue lo que nosotros tratamos de combatir. Pero yo iba a hacer un comentario que a lo mejor nos resulte jocoso, y es que cuando pienso en esa acción de Batia no puedo evitar recordar a Jim Jones. No sé si ustedes recuerdan mucho de Guyana. Sí, que sacó ese jugo en polvo, El jugo sacó de parte, sacó parte del polvo del jugo y le metió hacia el medio, y envenenó a medio mundo allí de su feligresía. Y yo creo que el senador Batia maquiavélicamente envenenó cualquier proyecto de reforma educativa en este momento. Eso fue lo que ocurrió, por eso tuvimos que combatirlo. Y quería hacerle un último planteamiento, que es importante, que aunque tuvimos esa victoria, ¿verdad?, de darle muerte a ese proyecto tan nefasto para la escuela pública puertorriqueña, que tenemos que estar muy alerta, porque lamentablemente tenemos un secretario de Educación que prácticamente está implementando el proyecto Batia en nuestras escuelas. Aún sin estar legislado. Aún sin estar legislado. Fíjate que el proyecto Batia, bueno, más o menos, por no decirle otra palabra, este proyecto Batia tiene la clara intención de utilizar las pruebas estandarizadas para medir el aprovechamiento de los estudiantes y para evaluar al magisterio puertorriqueño. Pues eso es prácticamente lo que está haciendo el secretario de Educación en estos momentos. Va a tomar el 20% de cómo salgan nuestros estudiantes en las pruebas estandarizadas para medir si el maestro sirve o no sirve. De modo que cuando usted empieza un curso en cualquier universidad, usted empieza con 4 puntos, ¿verdad? Pues este es en el único lugar donde usted va a comenzar una evaluación con un 80%, porque aquí todo el mundo sabe que como esto es un proyecto económico, ¿verdad?, las pruebas estandarizadas lamentablemente le han puesto un signo de dólar a nuestros estudiantes y están hechas para que nuestros estudiantes fracasen. Pues entonces justificar el desarrollo de tutoría. Correcto, y darle el presupuesto del departamento a esas compañías privadas que se están cogiendo una gran tajada del presupuesto del Departamento de Educación, de modo que el secretario le está dando continuidad a este proyecto Batia, y de ahí la importancia de que el magisterio se mantenga alerta. Bien, hemos dado una vuelta y hemos llegado a lo del proceso de educación un poco anticipadamente, partiendo de la Junta, pero no me gustaría que el programa de hoy se quedara sin evaluar, por ejemplo, Benjamín, la Junta de Control Fiscal, las implicaciones, además
ha sido como un iceberg, Ujú. que al pueblo se le dicen unas pequeñas cosas sobre la misma y la mayor parte de su contenido ha quedado sumergido y nadie lo quiere discutir. Aquí en este momento la discusión se centra en quién puede trabajar con la Junta y quién no puede trabajar con la Junta. Y nos parece que desde la perspectiva de los trabajadores debemos tener claro qué implica para la clase trabajadora la Junta. Por ejemplo, se ha hablado algo, no lo suficiente, sobre la posibilidad de que a los jóvenes nuestros se les pague un salario mínimo de $4.25. O sea, que nuestra generación, de la cual uno se siente en alguna medida responsable, ha dejado empantanado el país, y los que están llamados a asumir la responsabilidad futura del país, se les está quitando la alfombra del piso. No es que $7.25 sea la gran cosa, pero cuando hay una diferencia de $3, casi un 50% de diferencia de salario, para la gente que va a asumir las responsabilidades sobre el país, ¿sobre qué base las podrá asumir? ¿Se podrán ir esos jóvenes de sus casas? ¿Podrán salir de los hogares donde viven hoy junto con nosotros? ¿Tendrán posibilidades reales de echar para adelante el país con una precariedad de esa naturaleza? De eso parece que nadie quiere hablar, y a mí me parece que nosotros deberíamos esta tarde tratar de entrar un poco en aquellas cosas de las que no se ha hablado. Sí, yo cuando se habla de la Junta Fiscal, a mí siempre me gusta, sin tomar mucho tiempo, que sé que estamos por este tiempo. No, puedes tomarte el tiempo. Hacer como una retrospectiva de la secuela, usando un concepto de película, de la primera parte de Promesa. Promesa es como si fuese la octava película de las políticas de ajuste fiscal en los últimos 10 años. Y me fui a la oficina ahorita a hacer un recuento breve para que tú veas cómo todo el proceso de reestructuración de la crisis fiscal económica de Puerto Rico la ha llevado al hombro, la gran carga, la clase trabajadora puertorriqueña, y más específicamente el empleado público de Puerto Rico. Es importante porque van a ver que Promesa no es otra cosa que como decía Erasto, la punta alta del hielo, pero el témpano se viene enfriando hace muchísimo tiempo. Mira, desde el 2006 para acá se aprobó el impuesto al valor añadido, el IVU, como política para llevar más fondos al gobierno en un momento en que habían cerrado operaciones durante 2 semanas. Esa política de subir las contribuciones afectó sobremanera a la clase trabajadora puertorriqueña, no hay duda. Los estudiosos de los sistemas contributivos han dicho que los sistemas de impuesto al consumo son los modelos contributivos más regresivos. Entiéndase que son los que más empobrecen y los que más aumentan la desigualdad social. O sea que Puerto Rico, desde el arranque, en esta década llamada la década perdida, ha puesto la responsabilidad de pagar los platos rotos a la clase trabajadora con una gran resultado. Ha aumentado la migración de puertorriqueños fuera de Puerto Rico. Dicen ya los estudiosos que es más que la de 1950. Y eso es mucho decir. Ese fue el trastoque de la transformación económica de un país agrario a un país industrial. Y Puerto Rico está en la transformación de un país industrial a un país que no hay empleo. Esta es la gran transformación que ha provocado toda esta política que comenzó en el 2006. La Ley 7, que fue la que provocó en gran medida los despidos de los empleados públicos. La Ley 3, que trastoca los beneficios de los sistemas de retiro central, por no decir el sistema de retiro de los maestros. La Ley 66, que lo que no hace es retrotrae todos los convenios colectivos que se habían negociado y lo llevan prácticamente a cero en las cláusulas llamadas económicas. Y la Ley Promesa, aprobada la semana pasada, que no es otra cosa que una junta de 7 extranjeros que vienen al territorio, por definirlo muy a la Suprema Corte de los Estados Unidos, a establecer cómo se va a pagar la deuda de 68.000 millones
que ya los expertos más consabidos sobre el tema económico dicen que no es pagable, pero aquí el Congreso de Estados Unidos se ha afanado en que sí se va a pagar. Y yo quisiera preguntarte ahora al panel, ¿cómo vamos a pagar una deuda que no es pagable, que no sea exprimiendo más, como dicen en España, apretando más la tuerca contra la clase trabajadora puertorriqueña? Sí, porque el interés de esa junta no es resolver ninguno de los problemas, al contrario, viene a agravar. El propósito de ellos fundamental es pagar esa deuda. ¿Y qué manera tiene? Bueno, reducir costos en el gobierno y aumentar ingresos. ¿Y cómo reducen costos? Pues eliminando servicios, botando gente, eliminando empleo y aumentando por otro lado los impuestos, ¿verdad? Aumentando lo que la gente tiene que pagarle al gobierno o a las empresas del gobierno que sean. Y a mí me parece que hacia eso es que va a dirigir, y para eso tienen que eliminar escuelas, como decimos, tienen que eliminar maestros, tienen que reducir servicios, cobrar los servicios más caros, y tienen que ponerle impuestos cada vez mayores para que la gente pague más. Y esa va a ser la forma, nos van a destruir. Yo creo que la deuda no es pagable, pero por otro lado yo quería comentar también la gran diferencia en el trato, dependiendo de a quién sea, así le tratan. Yo recuerdo que recién entrado Obama, todavía con la aureola esa de liberal y de pro pueblo, una de las primeras gestiones que hizo fue entregarle 700.000 millones de dólares a los bancos para salvarlos, supuestamente. Y aquí, que se trata de 72.000 millones de dólares, que son 10 veces menos, aquí, y que se trata de gente, de seres humanos, supuestamente ciudadanos americanos, han dicho que no lo van a linchar. O sea, que dependiendo de a quién. Si es a los bancos, sí. Si es a la gente pobre de la colonia, a eso no. Yo quería también añadirle esta fuga de talento. A mí por lo menos me preocupa muchísimo que esta junta va a provocar una mayor fuga de talento, y en el caso del magisterio, que, ¿verdad? Yo como maestra, nosotros hemos tenido un magisterio que tradicionalmente ha sido mal pagado y que ha pasado por pésimas condiciones de trabajo. Ahora mismo tenemos un magisterio que no se les aumenta su salario prácticamente como una década. De eso es que estamos hablando, y que trabajan en pésimas condiciones, y a uno pues le preocupa es cómo se nos van a ir yendo esos maestros. No sé si ustedes tienen conocimiento que hace alrededor de unos 8 años, no llega a la década, nosotros teníamos una plantilla de maestros de 42.000 maestros, y en estos momentos tenemos una plantilla de maestros de 28.000 maestros permanentes y 4.000 maestros transitorios. De eso es que estamos hablando. De modo que aquí se dice que no se están despidiendo empleados, ¿verdad? Pero en el magisterio hay mucha pérdida de ese empleo, de muchos maestros que lamentablemente pasan 5, 10 y hasta 15 años para tener seguridad de empleo. Y de eso es lo que estamos hablando, de que vamos a tener una junta que esta situación la va a ir empeorando, y que la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes cada día va a estar más distante, porque cuando tú cierras escuelas, mueves servicios de una comunidad, y hay comunidades de lo que se le cataloga como zonas aisladas donde se les van a cerrar escuelas. ¿Por qué? Porque el departamento está tratando de implementar la política de que los servicios pueden estar concentrados en un lugar para que sean más accesibles a un pueblo, y eso es mentira. Al contrario, van a estar más lejanos de ese joven, y mayormente de los jóvenes que tienen menos recursos económicos. Hay dos contradicciones en lo que ustedes acaban de señalar que saltan sobre la mesa, y las traigo rapidito. La primera es que aquí se ha hecho una campaña para proteger a estas empresas privadas que dan servicio a la educación, de que los maestros necesitan ser evaluados y ser examinados y ser requete supervisados, porque no tienen supuestamente la capacidad para mantener a esos muchachos en el nivel de conocimiento y en el nivel de enseñanza al que se aspira. Sin embargo, de esta plantilla de 42.000 maestros, que hoy, y la cifra que da es abrumadora, que hoy se reduce a 28.000 y a 4.000 más o menos suplentes,
emigran a los Estados Unidos, van a dar clases a las escuelas de Estados Unidos en otro idioma, en otras circunstancias, en medio de mil adversidades y limitaciones, y resultan que allá son buenos maestros. O sea, eran buenos, pueden ser buenos allá en un idioma que no es el propio, pueden ser buenos allá en unas circunstancias que no son del todo las mejores, y entonces aquí no son buenos. Alguien me tiene que explicar eso. Alguien tiene que tener una palabra sobre eso. Y la otra contradicción sobre la acción de la Junta que ustedes señalan es que van a haber menos empleo, va a aumentar la emigración, y entonces la gente que se quede, ¿cómo van a pagar la deuda? Con más impuestos, con más sacrificio, con menos calidad de vida. Me parece que son contradicciones que están presentes y que debieran ser analizadas por nuestra gente. Cuando llegue el momento de definir, voy a estar a favor o voy a estar en contra de esa Junta. Fíjate, a mí me gustaría hacer un planteamiento del que lamentablemente hemos sido objetos los maestros y las maestras, y es el elemento ese de que el maestro primero que supuestamente no quiere que sea evaluado, y eso es totalmente falso. El maestro, para obtener un estatus probatorio o permanente, necesita 2 evaluaciones de su supervisor inmediato que sean satisfactorias. De modo que es falso de que el maestro no es evaluado, porque de lo contrario no tendríamos 28,000 maestros en estos momentos certificados y con estatus permanente. Por otro lado, los maestros aquí en Puerto Rico están altamente cualificados, más del 94%. Lo que ocurre es que aquí hay una pequeña población magisterial que no está altamente cualificada, porque son de las plazas que le llaman de difícil reclutamiento, que se agotan las listas de los maestros que están altamente cualificados, y que quien contrata a ese personal que no cumple con los estatutos que establece la normativa del departamento es el secretario de Educación, a través de los nombramientos especiales. Y esas categorías son educación especial y el área de las ciencias y las matemáticas en el nivel secundario, y el inglés. Esas son las plazas de difícil reclutamiento. En las otras áreas, los maestros están altamente cualificados. Es totalmente también falso, que era algo que utilizaba el senador Batia para justificar su proyecto, y que a través de esta Junta sabemos que se va a empujar, es el ausentismo del magisterio. Y yo creo que aquí hay que ¿verdad?, estipular las cosas y ver cómo es que se fundamentan. Aquí nosotros tenemos esa gran cantidad, tenemos 1.300 escuelas. De esas 1.300 escuelas, el senador Batia está señalando que aquí que supuestamente faltan diariamente 3.000 maestros. Totalmente falso. Dicho por el secretario de Educación, estamos hablando de una cifra de 1.500. Pero miren, si tú tienes 1.300 escuelas o tienes 10 centros de trabajo, las posibilidades de que se te ausente un empleado diario es bien probable. Pero en segundo lugar, ahí están contabilizadas, porque se saca un promedio de los maestros que lamentablemente están reportados al Fondo del Seguro del Estado por las pésimas condiciones en que se elaboran en nuestras escuelas. O es que aquí a la gente se le olvidó que aquí había una gran cantidad de escuelas contaminadas con asbesto, que aquí hay una gran cantidad de escuelas que tienen agua usada, que están no fuera de la escuela, en el patio de la escuela, y algunas veces dentro de nuestros salones, porque las vías sanitarias se desbordan. O es que aquí a la gente se le ha olvidado que crearon las escuelas del siglo XXI, pero con estructura del siglo XVIII, porque cambiaron el caparazón a las escuelas, pero le dejaron las tuberías y todo del siglo XX, de siglos anteriores. Y de eso es que estamos hablando, que hay pésimas condiciones en las que labora el maestro. Hay situaciones que son totalmente incorrectas, como es el área ese de la evaluación y el acoso laboral. Nosotros tenemos un maestro que está totalmente acosado diariamente y evaluado por un personal que yo lo tengo que decir así, que no tiene las credenciales
para evaluar a ese maestro. Nosotros tenemos un secretario de educación que está menos preparado que la gran mayoría de los maestros que están en las escuelas públicas. Aquí la gente no lo sabe. Tenemos un secretario de educación que posee un bachillerato, cuando aquí tenemos miles de maestros que tienen maestría y doctorado. De eso es lo que estamos hablando. Lo que plantea Eva me lleva a una reflexión que escuché de un irlandés, que de hecho tú estuviste en esa presentación, que pasaron un proceso muy parecido a lo que Puerto Rico está pasando en estos momentos, claro, con una edad mucho más pequeña. Y en el caso de Puerto Rico es Estados Unidos, en el caso de Irlanda los bonistas eran básicamente ingleses y holandeses y alemanes. Pero lo que él nos traía en la interlocución, era un parlamentarista de Islandia, es que los irlandeses, en vez de salir a correr, como está pasando en Puerto Rico, que muchos no están yendo a Estados Unidos, lamentablemente, u otros quedarse en la discusión de a mí no me toque, toca aquel, o aquel no lo toque, toca el otro, se planteaban cómo construir un sentimiento nacional de autoestima suficiente para poder no solamente atender la crisis inmediata, que es la que causa la deuda, sino la falta de una visión de un proyecto nacional que nos lleve a una economía de sustentabilidad local. Entonces, era importante para ellos, en aquella crisis, promover la educación de las artes, el acto estaba en ese momento, promover la música, y recuerdo, con esto termino, que había una construcción de un salón de ópera, un centro de ópera, que los bonistas, muy creativos ellos, con la intención de que les pagaran la deuda, le sugieren a los irlandeses en una mesa como esta: miren, ustedes deben dejar de construir ese centro de bellas artes porque con ese dinero ustedes pueden amortiguar el pago de la deuda. Los irlandeses se levantaron todos y le dijeron: se van en el primer vuelo de Inglaterra, no queremos seguir dialogando con ustedes. Porque para ellos era importante preservar esa construcción como un reto de que vamos a hacerlo con o sin deuda. Un poco eso fue lo que provocó que de todas las comunidades, Irlanda no es muy grande, de todos los sectores irlandeses trajeran algo, un material, algo para la construcción de ese centro. Lo terminaron justamente cuando terminaron de pagar la deuda, y hoy en día es un símbolo icónico de cómo un país puede resistir una política de ajuste fiscal como la que quisiera imponerle a los irlandeses. Lo lanzo porque me parece que debe ser como una lección para nosotros puertorriqueñizar algo de esa experiencia, porque veo que mucha gente está lamentándose, hay un sentimiento de frustración muy grande, lo puedo entender, pero tenemos que subir en algún momento el nivel de análisis para ver cómo vamos a entrarle a este problema saliendo más fortalecidos. Sí, y creo que también aquí en Puerto Rico tenemos un problema bien importante relacionado con la educación, es que el sistema educativo cada vez se americaniza más, ¿verdad? O sea, que se hace cada vez, se federaliza continuamente, cada vez más. Y pienso que eso quiere decir que están haciendo que el sistema educativo en Puerto Rico responda a los intereses de los Estados Unidos, está determinado desde allá. Y entonces Estados Unidos está en competencia con otras potencias mundiales, con Rusia, con Japón, con China. Nosotros, Puerto Rico, nosotros no tenemos que estar en competencia con eso. A lo mejor nuestro mayor problema es que el 85% de lo que consumimos lo tenemos que importar, ¿verdad? A lo mejor podríamos enfocar la educación y enfriarla hacia la agricultura, por ejemplo, para ayudarnos a resolver, por un lado, el problema de la nutrición, de la alimentación, ¿verdad? De la relación de la vida con la tierra misma, la salud, ¿verdad? Podríamos resolver y atacar un montón de problemas si se reenfocara el sistema educativo a tono con las necesidades de las comunidades. De acuerdo contigo, disculpa, Erasto, solamente para apuntalar algo. El proyecto Promesa, hasta donde yo he leído, no trae ningún proyecto de desarrollo económico para Puerto Rico. El proyecto Promesa dice que terminará cuando Puerto Rico... Sino que Promesa entra en clara contradicción con el desarrollo democrático del país. No. Y no es que hayamos vivido en un país perfectamente democrático, no es que hayamos vivido en un país donde la democracia nos desborda, porque todos sabemos que en una colonia, bajo el concepto
legal del llamado territorio ocupado. La superestructura legal describe la realidad social. El terreno ocupado, las leyes de Estados Unidos, existe una ley en Estados Unidos y existe una ley similar o que toca el mismo asunto en el país. Lo hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida, pues no prevalece la legislación local, prevalece la legislación de quien ocupa el territorio. ¿Qué se llama? Que ocupa el campo. Por eso ocupa el campo. Nosotros no hemos vivido en una democracia. La colonia por sí misma es la negación de ese concepto tan alto de la democracia. Sin embargo, Promesa también entra a cuestionar la capacidad de los menguados poderes con que contaba el país y qué espacio deja eso para el desarrollo del país, aparte de las limitaciones económicas. Eso nos regresa casi a comienzos de siglo. En aquel momento era una junta militar, ahora va a ser una junta económica, pero que va a tener poder, sobre todo incluyendo sobre el gobernador, porque hasta donde yo he oído, el gobernador y que puede ir a la reunión, pero no puede votar, ¿verdad? De modo que ellos van a tener todo el poder para decidir sobre todo, y como dice Gastón, hasta ahora no hemos tenido poderes, pero ahora ni tan siquiera va a haber poder para los que antes tenían el poder de elegir una legislatura, para discutir un presupuesto, aprobarlo y determinar para qué se va a utilizar el dinero del país, ¿verdad? Porque eso lo va a determinar también la Junta. Esa Junta no es electa por los puertorriqueños. Esa Junta tiene inmunidad total de las leyes puede recibir regalos. Puede recibir regalos. Que hay corrupción por ahí. Y esa Junta puede iniciar un proceso legal contra cualquier oficial electo de Puerto Rico que no acate las determinaciones finales que haga la Junta. Pero más allá, esa Junta no puede ser llevada a un tribunal para ser procesada por los actos ilegales que haga en Puerto Rico. Eso me recuerda, y con esto termino, porque un compañero me evocó la historia, yo soy historiador también. Yo soy historiador, ¿no? Pero lo miran bastante el campo. Aquellas facultades omnímodas de los gobiernos dictatoriales bajo España, en los periodos monárquicos, es exactamente no la foraque. Esto nos lleva de cabeza al clásico colonialismo del siglo XIX, donde los procónsules llegaban a las colonias, leían el edicto monárquico y los súbditos tenían que obedecerlos porque eran declarados inculsos y los sacaban del país desterrados. Así que te voy a adelantar ya el pie forzado que nos lanzaba hoy. Nos queda una sola resistencia, Erasto, y tiene que ser con la creatividad. Yo no me caracterizo por ser come candela, pero tiene que haber aquí una raya donde se tenga que desobedecer a la Junta, se tiene que desobedecer. A mí me enseñaron de pequeño que las leyes injustas no son obedecibles. Sí, que está incorrecto esa palabra. Yo sé que, por ejemplo, aquí en ningún sitio decía que nosotros podíamos expulsar a la Marina de Vieques. Y con la fuerza del pueblo se logró. Yo creo que eso habrá que hacer en este momento. Desarrollar diferentes tipos de actividades y movilizaciones. Tirarle la talla, que de ahí no pueden pasar como no van a pasar, ¿verdad? Como tú dices. Y establecer actividades de movilización, de desobediencia civil, de todo tipo y en todos los lugares. Cuando nos cortan el retiro, la gente tiene que tirarse a la calle a protestar. Cuando reduzcan los salarios o les quieran pagar menos salario a los jóvenes, tienen que tirarse a la calle a protestar. Cuando cierren la escuela, la gente tiene que tirarse a la calle a protestar. Y entonces, con ese tipo de movilización, pero de la gente, del pueblo, creo que lo podemos detener. Yo solamente iba a decir una cosa, que a lo mejor lo único positivo que tiene Promesa es que nos crea el escenario para que nosotros sepamos aprovechar lo que realmente hemos estado viviendo por décadas en Puerto Rico y que ahora se va a agudizar. Aquí lo que tiene que prevalecer entonces es qué vamos a hacer nosotros como pueblo para que no pasen esos 4 o 5 o 6 años en vano. Nosotros tenemos
que hacer una construcción diferente para que no se vuelva a repetir la historia, porque de lo contrario, si decimos somos colonia, la gente se está dando cuenta de lo que es, ¿verdad? Porque no solamente se lo están diciendo un sector ahora, todo el mundo ya ha entendido, aunque sea eso, pero entonces no podemos perder ese tiempo para aprovecharlo y construir un mundo nuevo para nosotros, aunque sea difícil. Entre las muchas cosas que han ocurrido en estos días y que pasan por debajo del radar, está un hecho que afecta, por ejemplo, a la clase gerencial, al sector gerencial de los trabajadores, porque las disposiciones que se acaban de legislar en los Estados Unidos para aumentarle el salario al personal gerencial o los considerados exentos, en la misma reglamentación que aprobaron, dice, esto aplicará en todos los estados excepto en Puerto Rico. O sea que los gerenciales que creían que los iban a dejar en su categoría de gerencial y que iban a tener un aumento de salario para mantenerse en ese estatus, definitivamente también se lo acaban de cortar. O sea que no tan solo se condena al sector de la clase trabajadora, sino que aquellos sectores del trabajo que tienen posiciones gerenciales, pues se quedarán con la posición, con el puesto, pero con las condiciones salariales que tienen al presente y no con las que van a acceder esos mismos sectores dentro de los 50 estados de los Estados Unidos. Y como dirían en el campo, pues se tendrían que poner para su número también. Por eso me parece que tiene que abrirle el entendimiento, porque ya los ojos los tenemos bastante abiertos. La realidad nos golpea tan duro que ya, aunque cerremos los ojos, el golpe nos ilumina. Es como cuando uno le da un cantazo en la cabeza, uno va camino a la inconsciencia y uno lo que ve es una gran luz. Pues yo creo que así mismo está ocurriendo en términos sociales. Sí, tenemos de frente una realidad completamente distinta y a la misma vez tan igual a lo que hemos vivido en los pasados 50 y pico de años o 60 y pico de años, porque la crisis, ustedes ahorita la llevaron históricamente hasta qué sé yo, 20 o 30 años atrás cuando hacías el análisis económico, pero los que vivimos la crisis del 70, cuando entramos al mundo laboral y vivimos la crisis del 70, del año 70 en el país, recordamos la precariedad sobre la cual tuvimos que sobreponernos. Lo que no sabíamos en ese momento es que nos las estaban haciendo más difícil, quizás para nuestros años de mayor debilidad, y es que reestructuraron toda la economía a base de préstamos que se pagaban con otros préstamos, y la embrolla fue creciendo de tal manera que nos ha traído a las aguas profundas en que navegamos en el día de hoy. Nada, y lo penoso de eso es que no creo que la Junta venga a castigar a los responsables de eso, a los que incurrieron en deudas que se supone que no incurrieran, a los que utilizaron los préstamos para proyectos que muchas veces ni se llevaron a cabo, ¿verdad? Ni se terminaron porque fueron también cuestionados por la gente. O sea, ¿quién va a condenar y a castigar a esa gente? ¿O vienen a pasarle la mano también? Vienen a posiblemente recibir regalos de esos sectores para que no sean afectados. Porque hay que ver, porque cuando se informa que esa junta puede incluso hasta recibir regalos, es porque están dispuestos a venderse, y eso es corrupción. Sí, hay un elemento que se desprende de la lectura línea a línea de la legislación que crea la llamada promesa, y hay varias cosas que se reiteran constantemente a lo largo del texto. Número uno, la frase de el territorio, como sinónimo
de la colonia, la colonia, la colonia. En segundo lugar, ellos dicen vamos a cobrar, vamos a hacer que se pague la deuda, vamos a hacer, todas las líneas están dirigidas única y exclusivamente a que se pague la deuda, a que se le pague a los bonistas. No hay una sola línea que diga vamos a auditar esta deuda para fijar responsabilidades y para saber lo que legalmente corresponde pagar. No hay una sola línea en esa dirección, pero hay otras, hay una línea así también que dice, y se reitera también a lo largo de toda la lectura de la legislación, y es que no le costará un solo centavo a los contribuyentes de los Estados Unidos. O sea que no tan solo nos imponen antidemocráticamente la legislación, no tan solo se preocupan de definir los altos niveles de explotación a que va a estar sometido nuestro pueblo, sino que nos dicen, y ustedes tienen que pagar por eso. Porque esto es peor que la esclavitud, porque el amo tenía la obligación de por lo menos darle comida y techo y algo de servicios de salud al esclavo. Pero en este momento no le tenía que pagar un salario, obviamente, pero en este momento nosotros tenemos que dar la vida, tenemos que dar la salud, tenemos que dar nuestro trabajo, y encima de eso le tenemos que pagar al amo porque nos castigue. Esa es la realidad de Promesa, esa es la realidad de la cual no se habla en el país, esa es la realidad que se nos esconde cuando hablan de Promesa. Y yo creo que nuestro pueblo tiene derecho y tiene la obligación de enterarse y de saber en qué condiciones nos están tratando nuestros amigos del norte. Sí, creo que eso nos va a costar, creo que poquito, creo que son como 340 millones de dólares que van a salir de nuestros bolsillos. Nos van a costar esos 7 tipos que lo que vienen es a esquilmar al país, a robarnos. Porque a mí, si del retiro que yo recibo, si de la pensión, me quitan la mitad, me están robando. Porque si alguien en la calle me viene y me roba 500 o 600 pesos, yo lo denuncio porque eso es pillería. Y entonces ellos no solo me van a robar a mí individualmente, le van a robar a todos los retirados, le van a robar a todo el país. Nos van a sacar el dinero del bolsillo para llevárselo a los que precisamente no lo necesitan. Y no es que, y aquí se sigue produciendo riqueza, o sea, no se trata de que aquí no se siga trabajando, porque las compañías foráneas estas se siguen llevando sobre 30.000 millones de dólares en ganancias cada año, ¿verdad? De modo que en el país nosotros seguimos trabajando y seguimos produciendo riqueza. Estoy de acuerdo. Yo creo que lo que Erasto elabora y lo que usted elabora me lleva a pensar a mí que Puerto Rico tiene un problema de legitimación del Estado. El Estado puertorriqueño prácticamente ha quedado en ruina en términos del poder que tiene local, porque el soberano nunca lo ha tenido, y entonces plantea, desde el punto de vista ciudadano, cuál va a ser nuestra acción respecto a un gobierno que apenas tiene la capacidad de poder representarnos. Y esto yo no para llevar mayores, yo me asusto cuando digo esto. ¿Cuál va a ser entonces la respuesta? Yo no la tengo, pero definitivamente hay que ser bien creativo, organizarnos, concertarnos. Esa palabra hay que darle mayor profundidad, se usa demasiado, que más allá del uso ordinario hay que concertarnos. Hay que identificar áreas comunes, identificarlas, trabajarlas todos juntos para poder hacer fuerza frente a la Junta que nos va a gobernar por los últimos 5 o 6 años. Y esto nos va a llevar a nosotros, como decía un poco Eva, a experimentar procesos inéditos. O sea, yo no tengo una referencia, Erasto, tengo 50 y pico de años, que me lleve a poder moverme. Un poco vamos a tener que hacer mucho tanteo y mucho error en este proceso, pero lo peor es que nos quedemos en la protesta, y no estoy diciendo que no se haga. Ahorita hablaba de la resistencia, incluso de violar las leyes injustas, pero también tenemos que aprovechar el tiempo para cultivar una concertación que nos permita una gobernanza casi paralela a la que nos quieren imponer los federales con esta Junta. Yo creo que también tenemos que empezar a experimentar
que estamos acostumbrados a dar luchas de manera fragmentada. Ujú. Yo creo que ya se Exacto. llegó el momento en que tenemos que juntarnos Yeah. y que la solidaridad no puede ser en el abstracto, No, tiene que ser común. concreta. Común. Tiene que ser, yo siempre he dicho que la solidaridad tú no la compras en la farmacia, la solidaridad tú la vas construyendo Sí. y empezar a creernos en nosotros mismos y que los procesos sean transparentes, porque Ujú. nosotros no le podemos pedir a los que han mal gobernado al país que sean transparentes y que nosotros no lo seamos. Yo creo que ya se llegó ese momento. Si lo sabemos aprovechar, adelantaremos un poco. De lo contrario, pues nos quedaremos Y yo- estancados. Nada, yo insisto en ese planteamiento, solamente que lo que estoy reiterando, no quiero que se nos quede quizás sujeto a un segundo programa, es como desde la sociedad civil, porque estoy planteando una deslegitimación del Estado. O sea, el Estado no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer porque no lo ha hecho en los 60 años y no lo va a poder hacer porque está cercenado políticamente. Entonces, ¿cómo construimos esta plataforma de gobernanza civil para poder, por ejemplo, un ejemplo concreto? La Junta no va a imponer qué se paga ahora y qué se paga mañana. Nosotros tendremos la capacidad de incidir de forma contundente en esa interlocución con la Junta para un poco traer que sea que la degradación, que lo que se establezca como la prioridad de pago vaya consono a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, es la pregunta. ¿Tendremos esa capacidad? Por eso yo creo que ese es uno de los retos. A mí me daba vergüenza ajena esta mañana en una entrevista que se le hacía al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Y el entrevistador le decía, pero ¿y qué ustedes van a hacer con el presupuesto actual? Así es como ustedes le van a pagar a la Junta de ese presupuesto actual. Se supone que ustedes saquen $2 millones al año para pagarle los gastos administrativos de esa Junta. Y el señor tranquilamente la única respuesta que articulaba decía, bueno, pues nosotros, como hemos hecho en otras ocasiones, tendremos que ver qué es lo que se va a eliminar. O sea, pero ¿y qué es lo que se va a eliminar? Un servicio esencial al pueblo, algo que necesita fundamentalmente nuestro pueblo para echar para adelante. Pero también decía, y si ellos dictan otra cosa que no sea lo que ustedes tengan en el presupuesto puesto para este año. Y él decía, bueno, pero es que ya todo está hecho. Por ejemplo, aquí se ha hablado, ya nosotros hemos propuesto la consolidación de varias agencias, la eliminación de otras, y nada de eso se aprobó en el pasado por diversas razones, como si uno no supiera que las diversas razones son todas de orden politiquero, de estar pensando más en qué conviene a mis intereses para yo mantenerme en el poder y seguir repartiendo el menguado presupuesto entre aquellos a quien yo favorezco, como si no fuera eso, y ya veremos. Y esa imprecisión, esa incertidumbre sobre qué es lo que se va a afectar de nuestro pueblo, yo creo que tiene que poner a nuestra gente a pensar, porque no es lo mismo que vayan a decirle, pues ahora de buenas a primeras los municipios no van a tener esta asignación, y se les olvida que es precisamente en los municipios donde la gente recibe la primera mano para ir a atender sus problemas. O sea, ¿cómo vamos a articular el país a partir de esta nueva realidad? Tiene que ser algo que la gente, por menos politizada que esté, comience a pensar en eso, porque le va a afectar a usted directamente. No es solamente a los maestros, no es solamente a la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí se ha hablado mucho de que el modelo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el mismo modelo que se quiere implantar en la Autoridad de Acueducto, podría ser la solución del país. Oye, es exactamente lo mismo de tomar préstamos para pagar préstamos. No ha cambiado nada. Lo que cambia es el mecanismo financiero
mediante el cual se hacen los nuevos préstamos. O sea, es cambiar la deuda, es decir, a William, Erasto tiene una deuda con Benjamín, pues ahora no la va a tener con Benjamín, ahora Benjamín va a tener su dinero, pero Erasto le va a deber a William. Esa es la solución que se está planteando para las corporaciones públicas. Por esa tontería es que la señora Lisa Donoghue se gana una millonada día por día explotando a nuestro país. O sea, y es que somos tan tontos que no nos damos cuenta. O sea, yo no he necesitado ir a un centro a estudiar economía para saber que me están tomando el pelo. Y la gente que nos oye en la calle también te lo dice de una manera tan simple, porque la gente se da cuenta de que nos están tomando el pelo. Y esa tomadura de pelo yo creo que hay que transformarla en indignación, en organización, en militancia, en concertación, en una lucha continua y constante para poder salir de este atolladero de no nos vamos a quedar en el mismo pantano en que hemos estado por los pasados 60 o 70 años. Me parecía interesante el planteamiento que hacía Benjamín ahorita y Eva. Ustedes los dos han planteado la necesidad de cambiar la forma en que articulamos nuestras protestas, articulamos las soluciones que podemos ofrecerle al país para que se conviertan en algo completamente distinto que nos haga caminar hacia el frente, no continuar retrocediendo, que es la ruta que llevamos. Yo creo que hay que llevar a cabo acciones donde la gente, hasta ahora la gente no ha tenido la confianza en que puede lograr enfrentar las injusticias que nos vienen desde arriba, desde el gobierno, que nos imponen. Yo creo que la gente tiene que ir desarrollando acciones como desobediencia civil, movilizaciones, donde vaya dándose cuenta de que con la fuerza de la misma gente podemos detener. Eso es la única manera. O sea, no hay otra. Ir organizando la resistencia en las comunidades, ir defendiendo aquellos recursos que también nos quieren vender para pagar la deuda a los grandes bonistas. Ir defendiendo todo eso, los grupos ambientales, los grupos sindicales, los grupos de todos los sectores. Incluso nosotros, los poetas, el otro día hicimos una actividad en la rotonda del Capitolio, una actividad de desobediencia civil en contra de la Junta también, que sirve de denuncia, que sirve para generar conciencia y generar discusión sobre eso, para que la gente vaya adquiriendo la confianza de que si nos unimos en una serie de acciones concertadas, sí podemos enfrentarnos a eso. Nos decía desde el año 1970 un amigo poeta que en los pueblos oprimidos por los hombres sojuzgados, los poetas atrevidos son los mejores soldados. Se suponía que el compañero Juan Camacho estuviera aquí con nosotros esta tarde y le hacemos el llamamiento desde sus palabras. Y lo estoy oyendo, eso seguro. Nos quedan 2 o 3 minutitos. Sí, nos quedan 2 o 3 minutitos y quisiéramos aprovecharlo. Nos quieren fumigar desde el aire. Esta mañana el Colegio de Médicos hacía por enésima vez la expresión de que el NALED mata todo lo que tenga vida. Y todo lo que tenga vida es desde una mariposita a un sapito hasta nosotros. Erasto, yo solamente sobre eso me opongo totalmente a que se utilicen los puertorriqueños como conejo de India, pero les recuerdo a ustedes que eso no es nada nuevo. Ya Cornelius Rhodes, un médico militar norteamericano, practicaba en el 1931 con radiación a niños para la cura del cáncer. Y por ahí la operación de la mujer, estamos hablando de las pastillas anticonceptivas. Puerto Rico sencillamente es un laboratorio histórico para prácticas con un montón de químicos norteamericanos. Les agradezco a los tres el haber estado esta tarde y nos despedimos hasta la próxima semana. Así será. Cornelius Rhodes.